La vía clásica. La vía clásica se inicia con la unión de antígeno y anticuerpo. La activación del complemento por la vía clásica comienza casi siempre con la formación de complejos de antígeno y anticuerpo solubles, formando complejos inmunitarios, o con la unión de anticuerpo-antígeno en un blanco conveniente, por ejemplo una célula bacteriana. La IgM y ciertas subclases de IgG, que son la IgG1, IgG2 e IgG3 humanas, pero no IgG4, pueden activar la vía clásica del complemento. La etapa inicial de la activación incluye C1, C2, C3 y C4, que se encuentran en el plasma en formas funcionales inactivas. Debido a que los componentes se nombraron en el orden de su descubrimiento y antes que se determinaran sus sitios funcionales, los números en sus nombres no siempre indican el orden en que reaccionan. La formación de un complejo de antígeno y anticuerpo induce cambios de conformación en la porción Fc de la molécula de IgM, los cuales exponen un sitio de unión para el componente C1 del sistema del complemento. El C1 en suero es un complejo macromolecular que consiste en C1Q, y dos moléculas C1R y 2C1S, unidas entre sí en un complejo estabilizado por iones calcio. La molécula C1Q se compone de 18 cadenas polipeptídicas que se unen para formar 6 brazos helicoidales triples parecidos a colágena, cuyas puntas se unen a sitios de unión de C1Q expuestos en el dominio CH2 de la molécula de anticuerpo, como se observa en la siguiente figura. Cada monómero C1R y C1S contiene un dominio catalítico y un dominio de interacción. El último facilita la interacción con C1Q, o de uno con el otro. Cada complejo macromolecular C1 debe unirse mediante sus cabezas globulares C1Q cuando menos a dos sitios Fc para que suceda una interacción estable C1, anticuerpo. Cuando IgM pentamérica se une a antígeno en una superficie blanco, asume la llamada configuración en grapa, en la cual se exponen cuando menos 3 sitios de unión para C1Q. Sin embargo, la IgM circulante existe en una configuración plana en la cual no están expuestos los sitios de unión de C1Q y por consiguiente no puede activar la cascada del complemento. Por otra parte, una molécula de IgG solo contiene un sitio de unión de C1Q en el dominio CH2 del Fc, de manera que la unión firme de C1Q solo se logra cuando dos moléculas de IgG se encuentran a 30 a 40 nanómetros una de la otra en una superficie blanco o en un complejo, lo que proporciona dos sitios de inserción para C1Q. Esta diferencia explica la observación de que una molécula individual de IgM unida a un glóbulo rojo puede activar la vía del complemento clásica y lisar el eritrocito, en tanto que se requieren alrededor de 1000 moléculas de IgG para asegurar que dos de ellas se encuentren lo bastante cerca una de la otra en la superficie celular para iniciar la unión de C1Q. En la siguiente figura se muestran de modo esquemático los intermediarios en la vía de activación clásica. En primer lugar, podemos observar que C1Q se une al complejo antígeno-anticuerpo. C1R se activa de modo autocatalítico y activa al segundo C1R, ambos activan C1S. En segundo lugar, sucede que C1S escinde C4 y C2. La escisión de C4 expone el sitio de unión para C2. Además C4 se une a la superficie cerca de C1. C2 se une a C4 para formar la convertasa de C3. El complejo C4B2A, resultante se denomina convertasa de C3, lo que hace referencia a su acción de convertir C3 en una forma activa. El fragmento más pequeño de la escisión de C4, C4A, es una anafilatoxina, o mediador de la inflamación, que no participa de modo directo en la función lítica de la cascada del complemento. Más adelante se describen las anafilatoxinas, que incluyen los fragmentos más pequeños de C4, C3 y C5. A continuación, la convertasa de C3 hidroliza muchas moléculas de C3. Algunas se combinan con la convertasa de C3 para formar la convertasa de C5. El componente C3 nativo consta de dos cadenas polipeptídicas alfa y beta.
La hidrólisis de un fragmento corto, C3A, del extremo amino terminal de la cadena alfa por la convertasa de C3 genera C3B. Una molécula de convertasa de C3 individual puede generar más de 200 moléculas de C3B, lo cual tiene como resultado una gran amplificación en esta etapa de la secuencia. En el paso siguiente, el componente C3B de la convertasa de C5 se une a C5 y permite que C4B2A extienda C5. Siguiendo a esto, C5b se une a C6, e inicia la formación del complejo de ataque a membrana que se describe más adelante. Parte de la C3b generada por la actividad de la convertasa de C3 no se une a C4b2A, sino que se difunde y a continuación cubre inmunocomplejos y antígenos particulados, por lo que funciona como una opsonina o promotor de la fagocitosis. El C3b también puede unirse de modo directo a membranas celulares.